La crisis de la isla de Perejil, 2002. España y Marruecos llevan inmersos en una disputa territorial desde que Marruecos se independizó en 1956. España tiene bajo su soberanía diversos territorios que están en el continente africano o próximos a este, como las Islas Canarias, desde antes de que naciera el Estado marroquí o cualquier ente gubernamental del que emanara el Marruecos actual. Sin embargo, España no es el único país que tiene disputas fronterizas con Marruecos. El nacionalismo marroquí nació con un programa, el Gran Marruecos, un sueño imperialista de recuperar las fronteras aproximadas que tuvo el reino almorávide allá por el siglo XII. Por esta razón, Marruecos también se encuentra inmerso en disputas con el Sahara Occidental, Mauritania y Argelia. La crisis de la isla de Perejil fue un hecho que está dentro de este contexto imperialista marroquí. Bienvenido a la guerra, soldado. Recuerda que si te gusta este vídeo, puedes darle al like para hacérmelo saber o también puedes escribirme un comentario para decirme qué te ha parecido. También podéis escribirme diciéndome de qué tema queréis que trate en el próximo vídeo. Tened paciencia, que la lista de peticiones es larga y la sigo por orden. Si eres nuevo y te gusta el contenido de mi canal, suscríbete y recuerda que en Canis Belli no te suscribes, te alistas a la aventura de la historia. Para empezar, la isla Perejil está ubicada a 250 metros de la costa marroquí, 8 kilómetros al oeste de Ceuta. La isla está deshabitada y se encuentra en una situación muy compleja. Marruecos la reclama como suya, pero la isla de Perejil fue integrada a los territorios de Ceuta cuando los portugueses conquistaron Ceuta en 1415, tal y como lo expresa un tratado que los portugueses firmaron con el reino de Fez. Tanto los portugueses como los castellanos vieron en Perejil una importante plaza estratégica para controlar el estrecho de Gibraltar. De hecho, los portugueses construyeron una torre de vigilancia y un aljibe, cuyas ruinas son visibles a día de hoy. Durante el reinado de Felipe II de España, Portugal quedó integrada en los dominios del Imperio Español hasta restaurar su independencia en 1668. Ceuta permaneció fiel a la corona española y en el Tratado de Lisboa, Portugal reconoció que Ceuta y sus dependencias formaban parte del territorio español. A lo largo de la historia, en Perejil se asentaron de forma intermitente algunos destacamentos militares, tanto españoles como portugueses. Incluso existen planos de fortificaciones que se quisieron construir en la isla, pero estos proyectos se desecharon porque el mantenimiento resultaba caro. De igual modo que mantener una guarnición permanente en Perejil tenía unos costes altos. La última vez que España tuvo una guarnición militar en Perejil fue entre 1912 y 1961. El contingente solo tenía la misión de hacer presencia militar, ya que constaba de una escuadra formada por un cabo y 4 soldados de la Compañía de Mar, una unidad de la Armada Española cuya función es la de proteger y custodiar los islotes que forman el territorio español. La situación actual de Perejil es que sigue siendo suelo español, pero se decidió separarla de Ceuta, por lo que Perejil es un territorio español aunque no está clara bajo qué administración regional se encuentra. Y esto es debido a un acuerdo firmado en 1961 en el que se puso fin al protectorado español. Perejil y Ceuta no fueron añadidas a este acuerdo porque fueron territorios que ya eran españoles antes de la existencia del protectorado. Sin embargo, Franco quiso hacer un gesto de buena voluntad y acordó retirar la guarnición de Perejil y dejar la isla como una especie de tierra de nadie. El nacionalismo marroquí nunca se conformó con las fronteras acordadas tras su independencia y con los diversos acuerdos por los que se reconoció su territorio. El nacionalismo marroquí nació reclamando su independencia, pero también las tierras que en otros tiempos tuvo el reino almorávide que, por cierto, era una dinastía que no tiene nada que ver con la actual dinastía alauí de Mohamed VI. Los almorávides fueron conquistados por los almohades en el siglo XII, mientras que la dinastía alauí nació en 1631, y tras la centralización del poder alauita en 1675,
fue cuando nació por primera vez el concepto de Marruecos para unir a todos los pueblos y a todas las tribus que acataron la monarquía alauita. Por lo tanto, la isla de Perejil llevaba mucho tiempo antes de nacimiento en Marruecos bajo el dominio español. El 23 de julio de 1999, Mohamed VI fue coronado rey de Marruecos y, siguiendo la estela de su padre, Hassan II, Mohamed VI inició su reinado reclamando los territorios españoles del norte de África. Se iniciaron diferentes desavenencias entre el gobierno español, presidido por José María Aznar, y el gobierno marroquí, que culminaron en la retirada del embajador español de Marruecos en verano de 2001. España había apoyado que la ONU realizara un censo a la población saharaui y el plan contencioso del Sahara Occidental contra la ocupación marroquí, que lleva produciéndose desde 1975. Marruecos contestó prohibiendo que el 80% de pesqueros españoles, acordados en un tratado anterior, pudieran faenar en aguas marroquíes, además de mantener las mismas tasas impositivas acordadas que, en total, ascendían a 90 millones de euros. Además, las autoridades marroquíes permitieron faenar a los pesqueros marroquíes en aguas españolas del norte de África. Aznar se mostró muy firme y avisó a Marruecos que estas medidas tendrían respuesta. Ambos países trataron de relajar el tono diplomático y sus representantes realizaron varias reuniones con los mandatarios de España y de Marruecos. Todas las conversaciones fueron infructuosas. Finalmente, sin llegar a ningún entendimiento, el 11 de julio de 2002, un grupo de militares pertenecientes a la Armada marroquí se acercó a la isla de Perejil a bordo de un patrullero, desembarcaron en la isla y en ella colocaron 2 banderas marroquíes. La situación pudo haber pasado desapercibida si no hubiera sido porque los tripulantes de una patrullera de la Guardia Civil se percataron de que había 2 banderas marroquíes en la isla. Los guardias civiles pusieron rumbo a Perejil, se acercaron subidos en una lancha neumática y, creyendo que los marroquíes se habían confundido, fueron a decirles que la isla era suelo español y que debían abandonarla. Pero los guardias civiles se llevaron una sorpresa muy desagradable al encontrarse que los soldados marroquíes negaron que aquel suelo fuera español y lo reclamaron como marroquí. Se produjo una discusión muy acalorada, que terminó cuando los marroquíes encañonaron con sus fusiles de asalto AK-47 a los guardias civiles, los cuales solo iban armados con pistolas. Los guardias civiles tuvieron que retirarse. Cuando los guardias civiles informaron a sus superiores del incidente, inmediatamente el gobierno de España se puso en contacto con el marroquí, recibiendo como respuesta que los marineros marroquíes habían desembarcado en la isla en una operación antidroga, ya que Perejil tiene una serie de calas y de cuevas que los narcotraficantes suelen usar para esconderse. Las horas pasaban y los marroquíes no abandonaban la isla y mantenían izadas las banderas. Por la noche, el gobierno español volvió a contactar con el gobierno marroquí para instarle a que ordenara a sus soldados que abandonara la isla. Pero esta vez el gobierno marroquí respondió que aquella isla no era territorio español y que no lo abandonarían. Aquella misma noche, el gobierno español dio comienzo a una serie de movimientos diplomáticos en la Unión Europea, mientras que, al día siguiente, el 12 de julio, la recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se puso en contacto con su homólogo marroquí, Mohamed Benaissa. Las conversaciones no parecía que tuvieran ningún progreso, pero Palacio quiso tranquilizar a la población española, declarando ante la prensa que se estaba buscando un acuerdo satisfactorio entre ambos países. El 13 de julio, la maquinaria diplomática de la Unión Europea dio comienzo a las presiones contra Marruecos, mientras que el país magrebí respondía con promesas vagas de que todo se solucionaría de una forma pacífica y beneficiosa para ambas partes. Las presiones europeas se agravaron aún más. El 14 de julio, cuando el Consejo de la Unión Europea lanzó un comunicado contundente en el que instaba a Marruecos a retirar sus fuerzas de Perejil y a mostrar su total solidaridad con España. Ese mismo día, el 14 de julio, el tercer grupo de operaciones especiales español recibió la orden de prepararse para una operación inminente para el desalojo de los marroquíes.
pero el gobierno canceló dicha acción porque esperaba que las presiones diplomáticas europeas hicieran reaccionar a Marruecos. La OTAN se postuló a favor de España el 15 de julio, el cuarto día de la crisis, mientras que ese mismo día, en el Congreso de los Diputados se realizó el debate sobre el Estado de la Nación, en el que Zapatero mostró su apoyo a Aznar para que hicieran frente a la ocupación marroquí de Perejil. El 16 de julio dieron comienzo los movimientos de tropas. España le hizo un ultimátum a Marruecos. El país africano debía retirar a sus marineros de Perejil a las 2 de la mañana del 17 de julio. El ejército marroquí envió a Perejil a unos soldados de infantería de marina para que relevaran a los marineros, mientras que el ejército español dobló las guarniciones de Ceuta y Melilla, además de enviar a Perejil a la fragata Álvaro de Bazán. Durante la noche del 16 de julio, España comenzó a movilizar sus escuadrillas aéreas y, conforme se acercaba la hora límite del ultimátum, se realizaron una serie de reconocimientos aéreos, mientras que desde la fragata Álvaro de Bazán se seguía con mucha atención los movimientos de los soldados en la isla. A las 11:43 de la noche despegaron en Alicante los 3 helicópteros que transportaron a la base aeronaval de Rota a los soldados del equipo 31 del tercer grupo de operaciones especiales, en donde se le sumaron 5 soldados de infantería de marina, 3 miembros de la unidad de operaciones especiales y 2 miembros del equipo de adquisición y control de apoyos de fuego, encargados de coordinar el apoyo aéreo cercano y el fuego naval. La hora límite del ultimátum pasó y Marruecos mantuvo a sus soldados en Perejil. Sin esperar ni un minuto, a las 2 en punto de la mañana del 17 de julio, España cerró su espacio aéreo. En ese momento da inicio la Operación Romeo Sierra. El ejército del aire puso en el aire a sus cazas, preparados para intervenir ante una posible acción hostil marroquí. Mientras, en Rota, a la flotilla de los 4 Eurocopter Cougar que iban a trasladar al equipo encargado de proceder a la reducción y desalojo de los soldados marroquíes que se hallaban en Perejil, se les añadió otra flotilla de 3 helicópteros UH-1H Iroquois. 2 de estos helicópteros artillados con ametralladoras, mientras que el tercer Iroquois llevaba montados unos altavoces con los que poder transmitirles mensajes a los marroquíes en árabe y en francés. Se iban a utilizar estos 2 idiomas estándares porque en Marruecos hay diversos dialectos que no todos los ciudadanos hablan o conocen. Por lo tanto, el mensaje se iba a dar en árabe estándar y en francés por ser la lengua colonial que para el África procedente de la colonización francesa es una lengua mucho más universal que el propio árabe. La operación sería dirigida desde el buque de asalto anfibio Castilla, que se encuentra desplegado en el estrecho de Gibraltar con la cobertura de varios buques de la Armada Española. El asalto aéreo se produjo a las 6:17 de la mañana. Los analistas militares habían calculado que esa sería la hora en que los marroquíes estarían más confiados y sus centinelas estarían adormilados y cansados. Los helicópteros españoles se aproximaron a Perejil con rapidez por el este, y el equipo de asalto descendió de los helicópteros saltando al suelo, reduciendo inmediatamente a los centinelas, que no se resistieron. Mientras tanto, el Iroquois, que tenía los altavoces, dio vueltas alrededor de la isla, transmitiendo su mensaje a los soldados marroquíes, dándoles instrucciones de que debían rendirse sin ofrecer ninguna resistencia. Los helicópteros artillados se centraron en cubrir desde el aire la parte más alta de Perejil, en donde se hallaba el campamento marroquí. Nada más haber reducido los centinelas de la zona este, el resto de los Cougars se dirigieron al extremo occidental, en donde pusieron pie a tierra a los demás soldados españoles a las 6:20 de la mañana. Hacía un viento lateral de 37 nudos, 65 kilómetros, que zarandeó a uno de los helicópteros de tal forma que se inclinó y una de sus aspas rozó el suelo. Lo que pudo haber terminado en desastre se evitó gracias a la pericia del piloto, que logró volver a hacerse con el control de la aeronave. En esta fase de la operación, uno de los soldados cayó mal al suelo a causa de que su helicóptero se moviera bruscamente y, aunque quedara lesionado, pudo continuar con la misión. Inmediatamente, los españoles subieron a la parte alta de la isla, en donde los marroquíes se rindieron sin hacer ningún amago de resistencia. Una vez tomado el campamento,
varios soldados españoles realizaron una batida por la zona más baja de Perejil para controlar que todo el terreno estuviera bajo su control y no quedara ni un solo marroquí sin estar hecho prisionero. En cuestión de 10 minutos se había realizado con éxito la Operación Romeo Sierra, pero la crisis diplomática no había terminado. A la mañana siguiente, el 18 de julio, un helicóptero Cougar español llevó al equipo de operaciones especiales materiales y víveres para hacer una acampada de larga duración. Entre los objetos que fueron trasladados a los soldados había una bandera española que los soldados izaron en lo alto de la isla. La primera reacción de Marruecos fue la de desplegar fuerzas en torno a Ceuta y Melilla, además de colocar un puesto de observación y una batería artillera en el Jebel Musa, la montaña en territorio marroquí que domina el golfo en el que está situada la isla de Perejil. En la política española, el PSOE apoyó la acción del gobierno, los independentistas ignoraron este asunto e Izquierda Unida se mostró en contra. Mientras que en la política internacional, Estados Unidos no quiso posicionarse al principio. Marruecos era por aquel entonces un país muy influenciado por Estados Unidos, mientras que España era un aliado de la OTAN. Finalmente, Estados Unidos medió en favor de España. Francia se posicionó a favor de Marruecos, porque los intereses franceses consisten en que España pierda sus territorios del norte de África para que España no tenga el control absoluto del estrecho de Gibraltar. Italia fue el primer país en apoyar a España y aunque la Unión Europea dudó en un primer momento, al final terminó respaldando la acción militar española. Aunque Marruecos en un principio amagaba con querer dar una respuesta militar contundente, las presiones diplomáticas y el hecho de no recibir el apoyo de Estados Unidos obligó a que reculara. La tensión diplomática fue reduciéndose poco a poco entre ambos países, terminándose con la liberación de los soldados marroquíes tras la retirada de fuerzas de ambos ejércitos. Sin embargo, hay teorías de que los servicios secretos marroquíes estuvieron involucrados en el atentado del 11M en venganza por el fracaso de su ocupación de Perejil. Estas teorías vienen sustentadas porque todavía no se sabe quién realizó los atentados que mataron a 193 personas en Madrid. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete. También puedes decirme que te ha gustado escribiéndome un comentario o para sugerirme un tema que te gustaría que hablase en mi próximo vídeo. Un saludo y que todo vaya bien.